Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Gen 10, un podcast diferente hablando de lo mismo. Bueno, hoy episodio número 19 ya, es un montón. Antes se veía muy lejos el episodio 20 y hoy queda muy lejos el episodio número 1. ¿Cómo te has sentido en estos primeros 19? Bien, siento que estamos abriendo todas las semanas con... Son demasiados episodios, son Sí, demasiados. es verdad. Tenemos que cambiar un poquito el inicio. Es verdad, hay que cambiarlo. Pero bueno, hoy una semana con poco fútbol, con semifinales de Juegos Olímpicos, poco más. Seguimos en los amistosos, pero hay que decir que este episodio ya es la previa a lo que va a ser dos partidos importantes, la Community Shield en Inglaterra entre el City y el United. Y después, en una semana, la grabación de este video, es decir, el miércoles de la próxima semana, la Supercopa Europea entre el Atalanta y el Real Madrid. Sí, por fin se acaban las vacaciones. También el mercado, la verdad que ha estado bastante tranquilo. Sí. Apenas el primer gran movimiento va a aparecer en estos días, que es el de Julián, que todo apunta a ser. Pero los clubes han estado muy tranquilos en cuanto a las transferencias desmedidas de mucho valor, porque Sí. han habido muchas transferencias de 30, 40 millones, pero una que rompa el mercado hasta ahora no ha llegado. La de Mbappé, la primera, que Pero bueno, fue cero. antes. Pero aparte Claro. es de cero. Claro, y fue antes de que abra el mercado. Claro. Abre el mercado y la primera es la de Julián, un Atlético que se está reforzando muy bien. Creo que para competir por un segundo lugar, porque sí, el Real está en un escalón por encima. Un escalón amplio además. Pero bueno, esta semana, hoy, justo la grabación de este video, ayer cuando se publique el video, el Junior está cumpliendo 100 años de historia, uno de los equipos más antiguos en el fútbol colombiano. Pero, espera. Se nos está olvidando Siempre la se me olvida. sección de este programa insignia, que es el jugador que se puso la 10 en esta semana de poco fútbol, pero que siempre hay un jugador que se pone la 10 de Gen 10. Así es, yo voy a arrancar, me voy a quedar con los Juegos Olímpicos que está haciendo Fermín López, que está haciendo la revelación, si se quiere, del torneo. Por ahora va a disputar la final, casi mete España a sus dos selecciones, la masculina y la femenina, en la final, peleando por el oro en las dos generaciones, en las dos divisiones. Fermín López, que está haciendo... El otro día remonta el partido de España y el primero fue gol de Fermín y la segunda fue asistencia de Fermín. Yo me voy a quedar con un colombiano que en Brasil está dando mucho de qué hablar, que es Kevin Serna. Colombiano que estuvo primero en Perú y estuvo a poco tiempo de poder nacionalizarse. Sí. Y podría haber jugado en la selección peruana en dado caso, pero que ha llegado a Fluminense después de estar en Alianza Lima. Y hubo un partido contra Fluminense donde Kevin Serna justamente la rompió y fue el puntapié para que después lo llevaran al Flu. Y ahora se ha ganado la titularidad y en el Fluminense, que ha venido remontando en las últimas fechas esos primeros malos resultados del Brasileirao, ha sido protagonista y volvió a jugar este fin de semana 90 minutos. Es una locura, es alto. Me recuerda un poquito a Gio Moreno físicamente y técnicamente también es una bestia. Pero bueno, ahora sí vamos a arrancar rápidamente con el tema del centenario, porque hay que decir que este programa viene cargadito de temas. Vamos a hablar un poquito del centenario de Junior para todos los hinchas que estén viendo este episodio. Felicitaciones, no se cumplen 100 años. En un partido el fin de semana que no pudieron sacar el resultado que hubiesen querido, terminan empatando 2-2 contra Alianza, pero el estadio era una fiesta. Sí. Igual vi mucho hincha que medio que sentía que pudo haber sido más la fiesta. Ayer también dio la casualidad de que el Club Universitario de Perú, que es uno de los clubes quizás más apasionados del continente, también cumplió 100 años y la celebración fue a otro nivel y muchos hinchas estaban comparando las celebraciones porque sentían que pudo haber sido mejor la organización, como más especial para el hincha. Pero bueno, no se le dio el resultado y lo importante es que no perdieron por lo menos. Y en la previa le dieron también la bota de oro a Carlos Vaca, que vamos a engancharlo de una vez, vamos a mencionar los mejores jugadores en la historia del Junior. ¿Es Carlos Vaca uno de los mejores jugadores en la historia del Junior? Yo creo que no está muy lejos de entrar a ese top histórico, porque vamos a nombrar algunos que lograron
muchas cosas en diferentes aspectos. Sí. Podemos nombrar a Valenciano, que es el máximo anotador histórico. Podemos nombrar a Viera, que es el que más partidos ha jugado. Y el que más títulos Y tiene. el que más títulos tiene. Pero aún así no saca tanta ventaja de lo que podría llegar a ser Carlos Vaca si no se gana otros 2 títulos o 3 títulos. A nivel figura, quizá el más grande puede ser el Pibe, Claro. pero me parece que Carlos Vaca tampoco queda muy atrás. Digo, por la figura que tiene, Carlos Vaca es un jugador mundialista de proceso selección, que ganó Europa League, que supo ser titular en muchos equipos, en Villarreal y en Sevilla sobre todo. En Europa tiene una gran carrera, me parece que por nombre es el mejor. Pasa que ahí entraría en la discusión de el mejor jugador en la historia por lo que hizo en el club o por Claro. La carrera en general. Claro. Si es por la carrera en general, creo que entre él y el Pibe se pelean mano a mano. Si es por lo hecho en el club, creo que Iván René y Mario Sebastián llevan una ventaja importante. También, investigando muchos, le guardo un gran cariño, por ejemplo, a la Brujita Verón, que fue Sí. el papá de la Bruja, que bueno, llegó en 1976 y hizo de jugador y técnico al mismo tiempo y ayudó a construir la primera estrella del equipo. Una de los casos recientes y poco comunes del entrenador y jugador al mismo tiempo. Lo vimos en Vincent Kompany antes de retirarse. Sí. Y no recuerdo muchos casos tampoco de tener esa doble función en un equipo. Sí. Pero bueno, tienes un top 5 que bueno, que tiene mucho talento. Y tienes para armar un fútbol 5 bastante interesante Sí. ahí. Hay que meter también, creo yo, a Teo, Ateo, sí. que es importante. En esta última semana se viraliza una publicación de una página que ponía las fechas, la cantidad de espectadores de ciertas presentaciones, la de Thiago Silva, la de Carlos Tevez con Boca y la de Teo, en la que ponían que la presentación de Teo tuvo 46.000 espectadores y Teo en su historia ponía muchas gracias, pero fueron 50.000. Sí, claro. Pasa que el Metropolitano oficialmente no le caben 55.000, pero ese día ese estadio estaba a reventar Sí, para recibir a El Perfume. claro que sí. Y Teo, que además sigue siendo muy querido en el Junior. Sí. Aparte, con Teófilo pasa algo y es que me incluyo ahí y es que siento que no tuvo el cierre que muchos querían con Junior. Sí, Ese anhelado cierre a una carrera que fue muy ligada entre Teo y Junior. totalmente. Y que bueno, estuvo relacionado en el último mercado. Hasta el último momento Claro. se abrió la incógnita de si iba a volver o no, hasta que, bueno, Fuad dijo que no. Hablemos un poco de la actualidad de Junior, que vive, te diría que por actualidad, por momento, es el mejor equipo en Colombia, el único que sigue vivo en competición internacional. Claro. Casi se mete en la final del semestre pasado. Estuvo a nada, de hecho tuvo la misma cantidad de puntos, pero no le alcanzó. Todo el grupo tuvo la misma cantidad de puntos, no le alcanzó. Me parece que por resultados es el mejor, por fútbol creo que empezó a perder un poquito más en este arranque, pero se le viene la Libertadores. Claro, no ha tenido un gran arranque el segundo semestre, ganó solamente un partido en estas primeras fechas. Ha empatado, no perdió tampoco, pero en el juego no ha logrado justamente mostrarse sólido y creo que hay mucha expectativa, más que todo incógnita con respecto a lo que será en Copa, porque con los 100 años creo yo que todos esperábamos alguna bomba de mercado por parte de Junior y no llegó Sí. esa bomba de mercado. Y en una Copa Libertadores donde todos se refuerzan, llegar a la segunda ronda sin un gran refuerzo, pues te quedas muy atrás, ya teniendo todo lo atrasado que estamos con Sí. respecto a otras ligas. Recordemos que, bueno, ahorita viene Colo-Colo, que tiene una plantilla, se puede decir, similar a la de Junior. Sí, En precios están similares. Le veía hoy, por ejemplo, Colo-Colo, creo que el precio es 23 millones de euros, el precio de la plantilla, y Junior es 20, por ejemplo. No hay tanta diferencia. Lo mismo. Pero si pasas de ronda, ya tienes a un River o a un Talleres, por ejemplo. Ya empieza a ser más difícil. Que el refuerzo estrella de River es Marcelo Gallardo y acaba de firmar a Petzela. Sí. Y suena Bustos. Montiel. Bustos ya viene también. Para mí necesitaba reforzarse y era un buen momento para reforzarse porque
cuando sonó lo de James, ese día y medio que hubo humo, todo el mundo juniorista se reactivó. Y también necesitas que se mueva la taquilla en este momento porque Obvio. viene un segundo torneo importante y viene una Copa Libertadores donde, ¿por qué no pensar en unos cuartos? Además, en un mercado de fichajes en el que llega Falcao, llega Ospina, el gran fichaje de Junior fue Jairo Moreno, que queda muy atrás con respecto a las aspiraciones que tenían los hinchas. Por eso justamente, porque viene competición y porque, por ejemplo, la compra de Falcao o la firma de Falcao con Millonarios significó que fuese el equipo más con más venta de taquillas en el semestre, en toda la historia del fútbol colombiano. Sí, sí, sí. Y de hecho han habido varias declaraciones de parte de los mismos directivos de los Char donde le recriminan un poco a la hinchada. Sí. Porque ha sido un semestre donde particularmente, igual un año particularmente, que ha estado muy bajo en venta de entradas para Junior. Nunca ha sido la hinchada juniorista una hinchada que se caracterice por ir los 20 partidos de la temporada con un promedio de asistencia alto, pero ha sido más bajo esta temporada y no teniendo una gran razón, porque tienen una buena plantilla, tienen buenos resultados, pero algo ha pasado en el nexo entre hinchada y club y una gran incorporación, era un buen momento para como recautivar ese amor del hincha. Era el momento perfecto, además, para invertir. El tema es que, claro, ¿a quién podía haber traído? ¿Sonó James? ¿Sonó Juanfer? Sí, no sé, ahí ya es por parte de la directiva Sí. lo que busquen, pero indudablemente hizo una falta de gestión en un momento clave, porque en tus 100 años es cuando tienes que romper el marranito. Sí, O sea, obvio. Junior nos ha acostumbrado en los últimos años a romper el marranito en los mercados de pases. ¿Y cómo no lo vas a romper cuando cumples 100 años? Y Sí. estás jugando Libertadores y tienes posibilidad de clasificar, porque esa es la otra. En años pasados, el fútbol colombiano veía a otras ligas y estábamos muy lejos. Hoy con Colo-Colo, ¿por qué no? Estamos cerca, tampoco estamos tan lejos. Sí, no es algo tan descabellado. Vamos a tener a un colombiano en Libertadores, está el Medellín en la Sudamericana y poco más, la verdad. Lástima que no tengamos más equipos. Pero bueno, también pasando al siguiente tema, Bogotá, la capital de Colombia, cumplió años el martes y eso nos trae el tema de quiénes son los mejores jugadores y deportistas que ha tenido la capital a lo largo de su historia. Sí, sí, una capital que muchos la critican por la falta justamente Sí. talento futbolístico generado. Después podemos hablar más a fondo de por qué creemos que hace falta o no han surgido más futbolistas. Pero si hablamos de futbolistas bogotanos, yo creo que hay dos para mí que sacan mucha diferencia en cuanto a lo que han marcado. El primero creo que es Alfonso Gañón, que es obviamente de otra generación, Sí. pero que si tú preguntas en Santa Fe es el máximo ídolo de Santa Fe junto a Omar Pérez. Sí. Y en América también tiene un capítulo muy especial. Pero claro, creo que también eso ha pasado con muchos bogotanos que entran en la lista, y es que han hecho historia como en un club o dos clubes, como que en otras regiones pasa que los ídolos de esas regiones hacen historia o han crecido en muchas partes. O sea, tenés por ejemplo Alfonso Gañón, que la mayor parte de su historia fue hecha en Santa Fe. Sí. Y si nos vamos, por ejemplo, a Camilo Vargas, también bogotano, la mayor parte de su gran carrera está hecha en Santa Fe y capaz cueste también por eso valorarlos afuera. Sí, puede ser. Uno de los mejores ejemplos, y a mi entender el mejor, es el caso de Edwin Congo, que es uno de los únicos 5 colombianos que llegaron a jugar en el Real Madrid, a pesar de que no le fue para nada bien. De hecho, creo que no alcanzó a disputar minutos oficiales. Creo que solo llegó a jugar un amistoso, pero la mayoría de su carrera estuvo en Europa. Está Eder Álvarez Balanta también, que fue mundialista en 2014, suplente pero mundialista, y fue campeón con River de la Libertadores y la Sudamericana. Entonces, yo también traje a Fabián Vargas, que por títulos está Sí. lejos. Era el otro que tenía al lado de Alfonso Cañón, porque bueno, surge en Bogotá, pero después viaja a América de Cali. Ahí logra ganar de todo, gana en el 2000, 2001, 2002. Se va a Inter, en Inter gana el Mundial de Clubes. Es el único colombiano que ha ganado el Mundial de Clubes, de Sí. hecho.
En Boca también gana la Intercontinental, gana 3 Recopas Sudamericanas, 2 con Boca y 1 con Inter, y 4 títulos locales con Boca. Tiene una trayectoria muy larga y de muchos títulos. Fabián Vargas también merece entrar en el podio. Es uno de los colombianos con más títulos en la historia del fútbol colombiano. Y otro que ha tenido muchos títulos es Francisco Nájera, que con Nacional fue campeón de la Libertadores 15-16 y de la Recopa Sudamericana 16-17. Así que en Colombia creo que fue uno de los que mejor le fue en el fútbol colombiano. Vuelvo a traer a Camilo Vargas porque fue parte fundamental del Santa Fe del 2012, que es campeón después de 37 años. Sí. Marca con Deportivo Cali en algún momento un gol de cabeza. Sí. 2 goles de cabeza, uno con Cali y uno con Santa Fe. Y con Atlas también ayuda a que sea campeón después de 70 años. Y ahora con Selección Colombia, bueno, es titular después de muchos años buscando ahí la pelea. Y si no me equivoco, es el único bogotano que ha disputado 2 mundiales, 2014, 2018, sin tener minutos, pero estuvo. Así que fue convocado. Y otro ejemplo más reciente es el caso de Abel Aguilar, que tiene más de 70 partidos en la selección y que, bueno, en selección tuvo una trayectoria decente. Sí. Y si de deportista hablamos, yo creo que para mí hay uno que ya pelea hasta por el mejor deportista en la historia de Colombia, que es el señor Montoya. Claro que sí. Montoya, que te diría que retomó, se empezó a hablar en los últimos días nuevamente de Montoya, porque hay un episodio en el que le preguntan cómo veía él a Schumacher, porque muchas veces era el duelo Montoya-Schumacher, que no duró tanto, evidentemente. No podemos comparar a Montoya con Schumacher, porque Schumacher es 7 veces campeón del mundo, pero Montoya pudo competirle y muchas veces ganarle al que en ese momento y hasta hoy se mantiene siendo el mejor o uno de los 2 mejores pilotos en la historia de un deporte muy difícil. Y Montoya decía que él solo sentía que era al que había que ganarle. Sí. No voy a decir la palabra porque... Pero sí, Juan Pablo creo que es fácilmente uno de los 3 mejores deportistas de Colombia, porque se supo meter en un lugar donde es muy difícil meterse. Es que solo son 20 en todo el mundo. Es que claro, creo que también la complejidad del deporte no siempre va de la mano con la cantidad de deportistas que hay. Sí. O sea, lo vamos a hablar también ahorita con la medalla de plata de Ángel, porque se valora diferente ser el segundo en un deporte donde solo hay 5 a ser el segundo en un deporte donde, no sé, hay 40. Sí. Se califica diferente el entrar a un top. Pero también es que en la Fórmula 1 es un deporte muy caro. Claro, la inversión. Desde pequeño, desde los karts, es muy caro porque hay que pagar ruedas, el mantenimiento del kart. Obviamente la pista se paga también, los viajes. Y se supo meter Juan Pablo Montoya en una generación que era difícil, marca una historia. Y te digo, antes de Montoya, la Fórmula 1 en Colombia no era tan conocida ni siquiera. Sí, no. No hemos sido por excelencia un país ligado a los automóviles como lo es Argentina, por ejemplo. Que con Fangio ya había tenido un campeón. Pero bueno, ahora su hijo también está ahí peleando por subir y lo acompaña mucho. Juan Pablo Montoya, que ahora tiene más presencia en medios también. Sí, siempre ha sido una persona también que ha generado mucha controversia como buen bogotano. Sí. Porque eso también creo que nos caracteriza a los bogotanos. Pero también tiene algo y es que es muy sincero. Y eso también gusta mucho. Y no vende falsas esperanzas o expectativas, sino es un discurso muy real. Y por ejemplo con el tema de que muchos lo han criticado a lo largo de estos años por decir que no ama tanto a su país o tiene un aspecto arrogante un poco, pero siempre dice, hay una entrevista que me gusta mucho de él y es que dice, a mí no es que me incomode dar una foto o un autógrafo, pero también quiero que entiendan que si estoy almorzando, quiero terminar de almorzar y después del almuerzo con todo gusto. Y creo que ese aspecto sincero también ha chocado mucho y ha hecho que muchos quizás lo tengan un poco con una imagen negativa. En Colombia no es tan común una posición así. Quizás también por eso no gusta tanto. Claro. Él también dijo hace un mes más o menos que el deportista no compite por el país, que el deportista compite por sí mismo.
Y creo que acá él tiene razón desde el punto de vista que vivió él, que es el de la Fórmula 1, en el que la nacionalidad no juega, no importa en absolutamente nada. Claro. Pero digamos, yo sí creo que en el fútbol se llega a jugar por un país en un mundial, por ejemplo. Creo que importa más el rendimiento de la selección que del propio jugador. Sí, totalmente, totalmente. Es que es muy, muy, muy difícil este tema porque es caso por caso. O sea, Claro. podemos hablar de el argentino que en estos días se cambió de selección a Alemania y le gritó el gol a Argentina. Sí, Y aquí todos le dicen antipatria. Hay un caso particular donde él dice que Argentina le dio poco y Alemania le dio mucho. Pero en otros deportes capaz el apoyo no es económico, pero en el fútbol, por ejemplo, no sé, el apoyo moral que sientes de parte de las personas es otro nivel. Entonces claro. también lo económico capaz pasa a un segundo plano de cuánto te ha apoyado el país económicamente. Que igual te digo, Colombia se le exige mucho en estos Juegos Olímpicos, por lo menos dentro del país, o por lo menos se decepciona teniendo solo una medalla, pero el apoyo a muchos deportes tampoco es el necesario. Entonces, por ejemplo, China y Estados Unidos siempre son los líderes en el medallero, pero no es que son buenos deportistas, es que se les mete dinero para que sea así, para que siempre estén arriba. Claro, el apoyo del Estado que estos países invierten, y no solamente con esas potencias. Ves también a Cuba, por ejemplo, Claro, que a pesar de tener una dictadura, los deportistas cubanos son muy destacados en las medallas olímpicas y es porque sí, por parte del Estado hay un gran esfuerzo económico. O sea, mientras haya esfuerzo económico del Estado y va a haber reconocimiento en el ámbito que sea, educación, medicina, deporte, y en este caso hay países que invierten mucho más o que por lo menos invierten en donde hay que invertir, no hay corrupción en ese sentido, porque hay recursos, pasa que también hay demasiada corrupción. sí, obvio, y eso es muy, muy normal, lamentablemente. Vamos al siguiente tema, hablemos un poco del Chelsea. Un Chelsea que es una incógnita, es raro lo que hace desde la llegada de Todd Boehly. Tuvo que vender a Abramovich el equipo y hoy tiene en Boehly una directiva que está haciendo las cosas raras, no mal, a mi entender sí mal, pero raras definitivamente, porque compran muchos jugadores a mucho precio y hoy tienen una sobrepoblación importante en la plantilla. Sí, son 44 jugadores disponibles hasta este momento con Chelsea para esta nueva temporada y intentando de todas las maneras poder evadir el fair play financiero. Creo que ese es el mayor problema de Chelsea, aparte de, bueno, de tener 4 jugadores por posición, pero el seguir evadiendo el fair play. En estos días salía Gallagher, creo que era, Sí, que leía era el 10º jugador de la cantera que salía, porque claro, necesitan justamente recibir dinero para poder cuadrar las cuentas. y ahí lo hacen bien porque en cuanto al tema financiero, lo que hacen es firmar contratos muy largos, hasta de 7 años, 5 años en adelante, y eso lo que hace es amortización, o sea que ese salario y ese precio que se paga se divide en esa cantidad de años, entonces a la hora de meterlo en la masa salarial es menor. Ahora, estamos hablando de que el Chelsea tiene 7 arqueros, que ya es un montón. Sí, es un montón. 9 centrales para 2 posiciones. 2 laterales derechos. Flojito ahí, ¿no? Al límite, podríamos decir. 3 laterales por izquierda. En el mediocampo, para las 3 posiciones del mediocampo, tienes a 10 jugadores. Por derecha tienes a 3 extremos que pueden ser titular cualquiera de ellos, Palmer, Mudryk y Madueke. Por izquierda tienes también 3 extremos. Y adelante, en la posición del 9, tienes a 7 jugadores. Para Sí, una posición. Para una posición. Es increíble. Cuando presentabas al Chelsea decíamos, no sabemos si está haciendo las cosas bien. Y también debemos decir cuántos de esos jugadores serían titulares en otros del Big Six, supongamos. O sea, por ejemplo, tienes a los arqueros. Tienes a Petrovic, Kepa, A Sánchez. Bettinelli, Sánchez, Bergström, Beach y Jorgensen. Sí. ¿Cuántos podrían ser titulares en Te diría Sánchez. Es el arquero titular. Sánchez? Porque Kepa volvió de sesión con el Real Madrid, donde tampoco pudo ganarse el puesto. Pero ahí tienes en orden a Sánchez, a Rizabalaga,
y Petrovic pueden ser tus 3 arqueros. O Bettinelli, que Bettinelli ha jugado más que Petrovic. Pero tienes ahí 4 arqueros. Claro, 4 arqueros que... Y 3 más que sobran. Exactamente. Por izquierda, o sea, el titular es Cucurella, que tuvo una gran Eurocopa. Sí. Pero que en la temporada pasada con Chelsea no fue buena. Es verdad. Tienes a Chilwell. Que bueno, ahí estás bien porque un Big Six necesita tener 2 buenos. Ahí tiene a 2 buenos y le sobra Wiley. Y por derecha creo que tiene 2 jugadores muy buenos, Chilwell, James y Gusto. Me gusta. James, sí. Centrales, está Fofana, está Disasi, Badiashile, Colwill. De resto son muchos canteranos, eso sí. Sí, quizás aquí, por ejemplo, te hace falta experiencia, supongamos, con la salida de Thiago Silva. Eso te iba a decir, se fue Thiago Silva y hace un año se fue César Azpilicueta. No, y vimos en el último partido amistoso, el único que se movía en salida con pelota era Enzo. Muy bien. Son equipo que jugaba lateral, central, lateral, y no había un desmarque, un movimiento, un equipo muy frío. Sí. Muy lento además, y teniendo 44 jugadores. Raro. Bueno, después en el mediocampo tiene a Enzo, tiene a Caicedo. Creo que esta es la mejor posición. Tiene a Romeo Lavia, tiene a Cesare Casadei, tiene a Chukwuemeka. Tiene a Anjorin, a Casadei, sí. A Kellyman, Veiga. Y a Dewsbury Hall. Sí, igual te digo. Dewsbury Hall regresa de sesión. Tiene con Enzo y con Caicedo, tiene ahí medio cubierto. Más allá de ellos dos, tampoco veo un medio campo. Sí, no es top. Claro. Ya después tienes por izquierda a Sterling, a George y a Gabriel. Sterling tiene todo para ser titular, pero también te digo que por derecha tienes a Palmer, a Mudryk y a Madueke. Claro. Pero tanto Mudryk como Madueke pueden jugar a la izquierda. Es cierto. Después adelante, acá esto es una locura. Tienes a Nkunku, que lo trajiste hace un año y no ha debutado todavía. No ha debutado. Yo creo que ahí es donde tiene más problemas Chelsea. Tienes a Lukaku, perdón, pero Lukaku es un estorbo. Fofana. Tienes a Mark Yu, que lo trajiste desde el Barça, que era suplente en el Barça. No era ni suplente, estaba en la Masía. Tienes a Nicholas Jackson, que fue un desastre la temporada pasada. Tienes a Broja y a Washington. Ya nombraste a Fofana, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, sí. Fofana. Ese es el equipo del Chelsea. Una sobrepoblación increíble. 44. O sea, estamos hablando de que si se recorta la mitad, sigue teniendo un equipo... Dos equipos. En cuanto a números, bien. Claro, aún tiene 2 equipos disponibles. Se ha gastado 1.600 millones de euros en los últimos 4 años. Es una locura. Tras la salida de Abramovich, llegó este inversor estadounidense y bueno, ha revolucionado todo Chelsea, todo Stamford Bridge, porque bueno, sigue fichando para todas partes. Un equipo que hace no mucho, 3 años, fue campeón de Champions. Eso es preocupante lo del Chelsea, pero también tiene que ver mucho con que Abramovich es un gran empresario en cuanto a administración financiera, será muy bueno, viene de los deportes americanos, pero que en el fútbol no había tenido ninguna experiencia y por lo que parece tampoco se rodeó de gente que sepa, porque alguien que sabe de fútbol le puede decir, hey, tenemos 44 jugadores y todavía le interesan otros, porque con la llegada de Julián Álvarez al Atlético de Madrid, el Atlético le va a vender a Omorodion, un delantero que era del Atlético español, pero que estaba cedido en el Alavés, y el Chelsea lo va a comprar por 35 millones. Es una locura. O sea, va a tener 8 delanteros, 9. El que tiene plata... Marranea. Y hace lo que quiera con su plata, pero el Chelsea es un equipo grande, lo está acabando. Es una lástima porque venía, o sea, ganar una Champions en estos tiempos es muy difícil, o sea... Contra el City. Contra el Real Madrid. Sí. Contra el Liverpool mismo. O sea, había hecho algo muy complicado y se perdió ese proceso, se perdió ese tan difícil logro. Y ahora sí, vamos a ver esta temporada nueva, porque también arranca con nuevo técnico. Sí. Lo que sí creo yo es que los suramericanos por lo menos van a continuar siendo los líderes. Espero ver mucho más de Moisés esta temporada, ojalá. Bueno, había sonado John Hader también. Que te digo, menos mal no llega porque qué desastre. ¿Podemos pasar al siguiente tema?
es la sección de conoce al jugador, en este caso nuevamente conoce a la jugadora. Habíamos hecho en el episodio anterior el conoce a la jugadora sobre Cata Usme. En este caso vamos a seguir en la misma línea y a quien traemos el día de hoy es a la jugadora Marta, una de las jugadoras más históricas en el fútbol femenino. Es comparada en cuanto a nivel mediático con Pelé. Marta, que va a jugar la final de los Juegos Olímpicos, va a ir por la medalla de oro evidentemente y va a jugar el partido, no sabemos si desde el inicio o desde el banco de suplentes. Se perdió 2 partidos de definición directa, los únicos 2 de definición directa que ha jugado Brasil en los Olímpicos, porque se fue expulsada justamente ante España. Después Brasil en las semifinales elimina muy bien a España, 4-2 termina el partido, siendo muy superior Brasil, así que por eso la duda de si va a jugar o no Marta. Pero hay que decir que Marta es una jugadora que a los 20 años ya se había llevado el premio a la mejor jugadora de la FIFA. Sí, nace en 1986. Sí. Año de grandes logros futbolísticos. Y cuenta que a sus 14 años viaja 3 días en bus desde su pueblo hasta Río de Janeiro. Allá le hacen una prueba para jugar en Vasco y queda automáticamente. Cuenta que viene de una familia muy humilde. Sí. Su mamá tenía que trabajar mucho para sostener a sus 3 hermanos. Y cuenta que en medio de un país en el que estaba mal visto que las mujeres jugaran al fútbol, la correteaban sus hermanos por las calles para que no jugara más en las calles. Y ella corría pues para que sus hermanos no la atraparan. Y contaba que nunca la podían atrapar porque corría más rápido que los 3. Hay que decir que en Brasil el fútbol para mujeres estaba prohibido y estuvo prohibido hasta el 79. Ella nace 7 años después, pero todavía, como bien decías tú, seguía estando mal visto y no era políticamente correcto que las mujeres jugaran. Ella termina jugando y en 2019 además se convirtió en la jugadora con más goles en las Copas del Mundo. Hoy tiene 38 años y 18 años de carrera a sus espaldas. Ha ganado 3 Copas Américas, 2 medallas olímpicas y una Champions League. Claro, claro. En ese contexto también, por ejemplo, otros datos de la vida de ella, no pudo ir a la escuela hasta los 9 años, supongamos. Sí. Y decía que justamente porque en la casa había mucha falta de recursos y aprendió a leer y a escribir por su cuenta. En 2010 la ONU la nombra como embajadora de buena voluntad. Solo otras 8 personas eran en el mundo. Y también ha construido una lucha muy importante en cuanto a que la mujer pueda jugar al fútbol y pueda entrar en un ambiente muy hostil para ellas. No, y hoy es admirada por casi todas sus colegas y hay que decir que en el momento en el que la expulsan del partido se pone a llorar porque evidentemente está disputando los que son seguramente los últimos Juegos Olímpicos, porque para los próximos tendría ya 42 años, muy difícil lo veo, pero se retira en la cancha entre lágrimas y sus compañeras, bueno, las brasileras también, solo la miraban con algún poco de admiración, aunque sea, y que va a jugar la final, así se va a despedir de los Olímpicos, nada mal. Sí, sí, sí. Además decía hace 10 años en una entrevista que igual quiere tener hijos. Sí. Y por el tema de, bueno, de que para una mujer tener hijos implica retirarse casi durante año y medio, tenía que aplazar ese sueño y bueno, ahora capaz va a tener un poquito más de tiempo para lograrlo. Bueno, Alexia Putellas ha tenido dos o uno, no estoy seguro, pero también se toma como una incapacidad, porque evidentemente no puede seguir jugando durante un tiempo. Alexia sí se mantuvo jugando unos meses, como hasta los 5 meses de embarazo, y después se retiró temporalmente. Pero Alexia que tiene 2 balones de oro también, así que nada mal. Terminará jugando la medalla del tercer puesto, la de bronce. Hablando de olímpicos, lindo nombrar un poquito al único medallista de estos Juegos Olímpicos en Colombia, Sí. Con 17 años. ¿Qué estaba haciendo todos los 17? Graduándome del colegio. ¿Y tú? Yo también, nuestro productor, ¿qué estaba haciendo a los 17? Jugando al fútbol. Bueno, hay un jovencito llamado Ángel Barajas que ha sido medalla de plata en estos Juegos Olímpicos y que, bueno, llegó a Cúcuta ayer y fue recibido por toda la ciudad. Se esperaba que hubiese hecho bien las cosas, que hiciese bien las cosas antes de los Olímpicos. De hecho, hay una entrevista que le hacen a su entrenador, Jairo Ruiz, que es considerado el rey Midas de los gimnastas artísticos. Lleva formadas 5 generaciones a sus espaldas
Y cuenta que, bueno, decía en esa entrevista que el objetivo era el podio, alguna medalla, y lo terminan logrando. Es que es una locura que con 17 años ya sea tan diferencial. Ángel Barajas empieza en la gimnasia artística a los 6 años, antes incluso a los 5 años, porque a los 6 se va 8 meses concentrado con su entrenador, que lo conoces de que es muy pequeño, y está 8 meses concentrado en Cartagena, y Ángel dice que en ese momento, cuando conoce al entrenador, le daba un poco de miedo porque era muy regañón. Y después se dio cuenta que era una buena persona y hoy, 11 años después, siguen juntos con el mismo entrenador, con el mismo equipo, y era desde siempre un prodigio, dice su entrenador, desde que lo conoció con 4 años. Bueno, hay que decir que la primera inspiración de Ángel para hacer acrobacias viene de una serie infantil que creo que muchos hemos visto y se llamaba Lazy Town. Sí. Esta serie que era protagonizada por Spartacus, que el protagonista y creador de la serie hacía de actor y de guionista, era Magnus Scheving, que era un gimnasta que fue campeón en Europa en el 94 y 96, fue campeón europeo. Claro, este reconocido personaje en la serie hacía muchas acrobacias, era un superhéroe casi, que salvaba a la ciudad del malo. Sí. Cuenta la mamá de Ángel que veía las acrobacias de Spartacus en televisión y se tiraba Ángel del mueble a la cama haciendo acrobacias, y ahí fue el primer puntapié de esas ganas de hacer acrobacias de Ángel. Y justamente ayer en Twitter y en Instagram Magnus sube la foto de Ángel y lo felicita. Dice: felicitaciones Ángel, qué increíble logro, eres un verdadero superhéroe y una inspiración. El ídolo lo felicita. Se le cumplió el sueño del niño, aparte de la medalla. Y después un vecino ve que el niño no se podía quedar quieto en la casa. Le dice a la mamá que lo lleve al Coliseo de Cúcuta, donde iba a empezar a practicar justamente eso, gimnasia. Y ahí empieza a crecer y a tener ese desarrollo que se fue formando. Pero con 17 años no es que llegue a estos Olímpicos y es lo primero que gana, ¿no? Ya había obtenido 2 medallas de oro en el Mundial de Gimnasia, con 16 años incluso, así que ya había probado la victoria y lo que era la medalla de oro en una competición, y un muchacho que parece ser que va a ser el futuro de la gimnasia artística en Colombia. Ya lo es. Sí, totalmente. Aparte, en un deporte en el que jamás hemos sido protagonistas. Era la primera medalla en la historia de Colombia en esta disciplina, y es muy complicado porque justamente tiene una complejidad. Hay deportes donde se valora la medalla también por el lugar a donde, lo difícil que es llegar a ese lugar. Y la gimnasia es un lugar de mucha preparación, de muchos años, muy metódica, en donde hay una preparación que Ángel se saltó. Se saltó muchos años de lucharla, que le ha pasado a muchos. Y él, con sus sueños y con sus ganas, logró en su primera participación llevársela. Y su fuerte es la barra, los saltos en barra, esa es como su mayor virtud. Pero también hay que decir que es un atleta que para el futuro pinta muy bien, pero que ya con 17 años tiene una medalla de oro. Y hay que decir que uno de los peligros más grandes que tiene este deporte es que si saltas mal o caes mal más bien, puedes llegar a tener alguna incapacidad. Decía que ese es su mayor miedo, que es algo de lo que lo preocupa, porque evidentemente haces saltos a mucha velocidad y desde una altura en la que si terminas cayendo puedes incluso morir. Y él dice que una de las formas en las que perdió ese miedo a caerse o a lastimarse es porque un amigo le dio un consejo que básicamente es, antes de empezar a competir, decir soy un demente. Y en ese momento es como que la palabra tiene fuerza y ahí pierdes un poquito el miedo y compites un poco más suelto. Así que, claro, evidentemente, imagínate lo difícil que debe ser el choque mental de competir y correr el riesgo de incluso morir. Sí, hablando de mentalidad, algo muy lindo, y es que hace unos meses lo entrevistaron en Colombia, en su cuarto particularmente, y en la pared tenía colgadas todas las medallas que ha ganado en estos años. Sí. Y había un espacio.
y el periodista ya le había preguntado tras cámaras y le vuelve a preguntar en plena entrevista, le dice, aquí hay un espacio, ¿para qué es? Y Ángel dice, y la que estoy guardando para los Juegos Olímpicos. Y finalmente la trajo. Y va a llegar a la casa y la va a colgar en esa pared. Qué lindo, qué lindo. Y ojalá sean muchos más, porque en Olímpicos la mejor atleta de Colombia, bueno, es Mariana Pajón, que es otra realidad, un poco más despidiéndose y Ángel llegando. Sí, pero bueno, Mariana está muchos escalones por ahora por encima. Obvio. Oye, no se pueden comparar tampoco, son muchísimos años más. Pero bueno, podemos dejar el episodio hasta acá. Episodio variado. Metimos Fórmula 1 y metimos gimnasia artística. Pero todo al final relacionado con Colombia. Eso fue todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, dar like, comentar, suscribirse, todo eso que para ustedes es gratis y que a nosotros nos ayuda un montón. Adiós. Chao.